Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Este martes empezamos con la llegada de tanques a Ucrania. El país ha recibido los primeros Leopard alemanes y Challenger británicos, aunque todavía tienen que llegar más. Alemania prepara otro envío de un centenar de Leopard 1, financiados junto con Dinamarca y Países Bajos. Ucrania ha señalado que ha derribado, gracias a los sistemas de defensa aéreos, 14 de los 15 drones que ha enviado Rusia. Mientras, Bielorrusia ha señalado que aceptará el despliegue de armas nucleares tácticas rusas en su territorio por las presiones occidentales. El país apunta que se ha visto obligado a reforzar su seguridad. Además, en México han muerto al menos 39 personas en un incendio de una estación del Instituto de Migración de Ciudad Juárez. En el lugar había decenas de migrantes retenidos cuando se produjo el fuego. En su mayoría eran venezolanos. La tragedia se produce justo en el día en el que Amnistía Internacional tira de las orejas a Occidente por, según dice, su doble rasero racista en la acogida de refugiados. Les ofreceremos más detalles de este informe. En Israel continuaron las protestas contra la reforma judicial otro día más, a pesar de que el primer ministro Benjamin Netanyahu pausase el proceso legislativo por la presión social. Los manifestantes exigen que se cancele. Por otro lado, Hungría ha ratificado la adhesión de Finlandia a la OTAN y estaremos en Nashville, en Estados Unidos, donde se ha producido otra matanza en un instituto. El presidente Joe Biden ha pedido al Congreso que prohíba las armas de asalto. Pero hay más noticias, como verán, después de nuestros titulares. Los tanques Challenger 2 de Reino Unido finalmente llegan a Ucrania un día después de la llegada de 18 tanques Leopard 2 de Alemania. Amnistía Internacional subraya en un informe que la respuesta de Occidente a la llegada de refugiados en el último año ha sido racista. El descontento social persiste en las calles de Israel. Netanyahu ha suspendido su reforma judicial, pero sus críticos exigen que se archive por completo la medida. La policía publica las primeras imágenes del tiroteo de Nashville, donde el atacante de 28 años mata a sangre fría a 3 niños y 3 adultos. El sector hostelero de España se prepara para unas vacaciones de Semana Santa que espera batir récords de turismo y empleo. Los tanques británicos Challenger 2 ya están en Ucrania y con ellos regresan los soldados ucranianos que llevaban semanas en el Reino Unido aprendiendo su manejo. Además de los 14 tanques, han sido enviados varios vehículos blindados y sistemas de artillería autopropulsada. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, ha sido uno de los primeros en probarlos, como mostró en un video publicado en Twitter. El anuncio de la llegada se produjo horas después de que el canciller alemán Olaf Scholz confirmara que ya había enviado a Ucrania los codiciados tanques Leopard 2 este lunes. The answer to your question is yes, we delivered Leopard tanks as we announced. Se espera que tanto los Challenger 2 como los Leopard 2 desempeñen un papel importante en la esperada ofensiva ucraniana en el este del país. Los Leopard son mucho más numerosos, ya que forman parte de los ejércitos de varios países europeos que han confirmado entregas a Ucrania. Volodymyr Zelensky viaja a Zaporilla, donde visita a las fuerzas ucranianas en primera línea del frente. El presidente de Ucrania se dejó ver este lunes con algunos de los soldados aquí desplegados, a los que condecoró con medallas estatales por su entrega y sacrificio en la ya famosa ciudad. Precisamente sobre Zaporilla habló también Zelensky con Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, en referencia a la precaria situación en la que aún continúa la central nuclear de esta ciudad. La guerra, mientras tanto, continúa en muchos otros puntos. Al menos 2 personas murieron y cerca de una treintena resultaron heridas este lunes en un ataque ruso contra la población de Sloviansk, en la región ucraniana de Donetsk. Según los informes, 2 cohetes rusos S-300 impactaron en plena ciudad a las 10:30 de la mañana, dañando una docena de edificios. También este lunes, las Fuerzas Armadas de Ucrania publicaron por su parte imágenes que muestran la destrucción causada en la ciudad de Bakhmut, sin especificar la fecha de la grabación. A través de su cuenta de Telegram, Zelensky no ha dudado en calificar los últimos ataques rusos de actos de terrorismo. La estrella de cine Orlando Bloom acude a Ucrania para visitar a los niños y familias afectados por la guerra. El actor británico, conocido por sus papeles en Piratas del Caribe y El Señor de los Anillos, ha viajado hasta el país en conflicto en calidad de embajador de buena voluntad de UNICEF para apoyar la reconstrucción de las infraestructuras destinadas a los niños.
Además, Blum mantuvo una reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, donde trataron temas como la creación de refugios antibombas en los colegios, así como resolver la problemática de los niños ucranianos deportados a Rusia. El Parlamento de Hungría ratifica el ingreso de Finlandia en la OTAN. La esperada decisión acerca un poco más al país nórdico a la Alianza Atlántica. Una amplia mayoría de diputados, 182 de 199 escaños, aprobó la entrada de Helsinki en la OTAN, mientras que el caso de Suecia, anunciaron, se debatirá más adelante. Azonos értékek mentén dolgozunk finn szövetségeseinkkel, és a NATO-ban lévő tagállamok is azonos értékek mentén működnek együtt, és hát komoly hozzájárulása NATO védelmi képességéhez Finnország csatlakozása, különösen a távoli észak jelentette biztonsági kihívásokra tekintettel. Hasta ahora, 28 de los 30 países miembros de la alianza habían ratificado el acuerdo de adhesión. Turquía es, por tanto, en este momento el único socio de la OTAN que no ha ratificado el ingreso de Finlandia, ni tampoco el de Suecia, que también necesita el visto bueno de Hungría. El informe anual de Amnistía Internacional llama la atención sobre el doble rasero racista de Occidente a la hora de abordar diferentes situaciones de violaciones de derechos humanos. La organización pone como ejemplo el trato diferente que se ha hecho a los refugiados ucranianos con respecto a los de otros países de origen. They didn't offer the same treatment to those escaping war and repression in Syria and Afghanistan. The USA as well, of course, a very vocal critic of Russia's aggression on Ukraine in a welcome move, also admitted tens of thousands of Ukrainians fleeing the war, but it subjected Haitian asylum seekers from Haiti, to arbitrary detention, humiliating ill treatment that amounted to race-based torture. La organización también destaca que algunas medidas tomadas contra Rusia, como la votación de la Asamblea General de la ONU para condenar sus acciones en Ucrania y la apertura de una investigación por parte de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes en Ucrania, han sido contraproducentes en algunos lugares. European states, among others, exhibited double standards as well because, while condemning Russia, they condoned or were complicit in grave violations by their allies. Saudi Arabia, Egypt, and Israel, among others. Last year, Russia was able to use its veto powers to paralyze the UN Security Council, which just can't be allowed to continue. And it needs to give more voice to countries and situations which have traditionally been ignored, especially in the global south. Otra de las principales llamadas de atención tiene que ver con la introducción de nuevas leyes para aplacar protestas. Amnistía Internacional pide a los gobiernos que dejen de hacer un uso excesivo de la fuerza y que respalden las negociaciones para aprobar un nuevo tratado que controle el comercio de equipos policiales. Benjamin Netanyahu pospuso su polémica reforma judicial, pero eso no ha detenido las protestas. El lunes por la noche, cientos de personas volvieron a las calles para mostrar su descontento. En realidad, las manifestaciones llevan varias semanas produciéndose, lo que ha sumido a Israel en la crisis más grave en años. El primer ministro, acorralado por el estallido social e incluso por la convocatoria de una huelga general, se vio obligado a retroceder por ahora. מתוך אחריות לאומית, מתוך הרצון למנוע את הקרע בעם, החלטתי להשהות בהי את הקריאה השנייה והשלישית של החוק במושב הזה של הכנסת, כדי לתת זמן לנסות להגיע לאותה הסכמה רחבה לקראת החקיקה במהלך הכנסת הבאה. La reforma socavaría la independencia judicial, la separación de poderes y las bases democráticas formales de Israel, según los críticos. Esto ha llevado a los sectores más bien seculares y liberales de la población a tomar las calles, e incluso ha suscitado el temor del gran aliado de Israel en Occidente, Estados Unidos. So we welcome this announcement as an opportunity to create additional time and space for compromise. No obstante, el anuncio de la suspensión de la reforma no contentó a los grupos convocantes de las protestas. Le exigen a Netanyahu archivar por completo la medida y amenazan con más protestas en caso de no hacerlo.
Netanyahu, por su parte, ha alertado que el país va hacia un choque peligroso y que hay que evitar una guerra civil. Varios disparos destrozan las puertas de una escuela de Nashville e instantes después entra una mujer armada y dispuesta a cometer una matanza. Estas son las estremecedoras imágenes difundidas por la policía que muestran el inicio del tiroteo que se saldó con 6 muertos, 3 niños y 3 adultos. La agresora, identificada como Audrey Hale, de 28 años, fue abatida por la policía. Se dice que era una exalumna de la escuela. Tras el tiroteo se produjeron escenas que con demasiada frecuencia son el lamentable sello distintivo de las noticias de Estados Unidos. Policías, ambulancias, niños en estado de shock, padres angustiados y muchas preguntas sin respuestas. We have to do more to stop gun violence. It's ripping our communities apart, ripping the soul of this nation, ripping at the very soul of the nation. And we have to do more to protect our schools so they aren't turned into prisons. Las razones del tiroteo siguen sin estar claras, pero se ha comprobado que la atacante había planeado cuidadosamente el asalto. La escuela, privada y cristiana, acoge a unos 200 alumnos desde preescolar hasta sexto de primaria. La comunidad está conmocionada. En todo el país, las banderas ondearán a media asta en los edificios oficiales hasta el 31 de marzo. Una luz de tierra deja al menos 7 fallecidos y 64 desaparecidos en Ecuador. El deslizamiento ocurrió en la localidad de Alausí, en los Andes, y ha sepultado gran parte del municipio. Por el momento, el reporte de la Secretaría Nacional de Riesgos afirma que los equipos de rescate han salvado a 32 personas y que hay medio millar de afectados. Varias autoridades aseguran que esta tragedia se podría haber evitado. La Secretaría Nacional alertó el 11 de marzo al gobernador de la región y al alcalde de Alausí de los posibles riesgos y pidió la evacuación de la población. Cerca de 500 efectivos luchan sin descanso contra el primer gran incendio forestal del año en España, al este del país, entre las provincias de Castellón, en la Comunidad Valenciana, y Teruel, en Aragón. El fuego, declarado el jueves, ha quemado ya más de 4.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a casi 2.000 personas de diferentes poblaciones, especialmente en Castellón. Ni las previsiones de viento con fuertes rachas ni las de las temperaturas ayudan de momento a la extinción de las llamas. Este lunes, el presidente Pedro Sánchez visitaba la zona, recordando una vez más el peligro de la emergencia climática. Francia vive un nuevo día de huelga nacional en contra de la reforma de las pensiones. El ministro del Interior dijo este lunes que para evitar actos violentos como los de la semana pasada y garantizar la seguridad, el Estado desplegará 13.000 agentes en todo el país, 5.500 estarán en París. Esta 10ª jornada de protestas, que también incluirá la interrupción de los servicios ferroviarios, el cierre de escuelas y un paro del suministro de combustible, supera en 1.000 agentes la del pasado jueves, que no pudo impedir importantes escenas de violencia en varias ciudades. El acuerdo parece hecho. Los coches con motor de combustión nuevos dejarán de venderse en la Unión Europea a partir de 2035, a excepción de los que funcionen con combustibles sintéticos, que se obtienen capturando CO2 de la atmósfera. Un acuerdo alcanzado este fin de semana entre la Comisión Europea y Alemania ha allanado el camino para la aprobación final del reglamento, que los ministros de Transporte y Energía de la Unión Europea darán a pesar de que algunos países siguen oponiéndose. Italia y Polonia votarán en contra, Bulgaria y Rumanía se abstendrán. El gobierno italiano considera que el acuerdo alcanzado no respeta el principio de neutralidad tecnológica. Le gustaría que la exención se extendiera a otro tipo de combustibles, como dejó claro la primera ministra Giorgia Meloni en la última cumbre europea.
La Germania lavora soprattutto per i carburanti chimici e vuole avere la certezza, da quella che è la mia ricostruzione, che si facciano le verifiche necessarie. E questo è corretto, come noi chiediamo sui biocarburanti, e stiamo facendo sostanzialmente la stessa cosa. Quindi per questo c'è stata una convergenza tra noi e la Germania. Pero después de bloquear la aprobación durante 3 semanas, Alemania está satisfecha con el acuerdo y dará su luz verde. Parece imposible ahora para otros países constituir una minoría de bloqueo. Los detalles del acuerdo, sin embargo, no se han desvelado. Las ONGs que promueven el transporte sostenible temen los efectos de la exención para los combustibles sintéticos. Producing those e-fuel and burning them in internal combustion engine is actually very inefficient, and it can require up to 5 times more energy with respect to electric vehicles. Las ONGs ven el riesgo de que haya vacíos legales, ya que los motores diseñados para combustibles sintéticos también podrían funcionar con los tradicionales. Además, advierten contra posibles problemas de suministro. These fuels don't exist at the current stage, or at least they don't exist in significant volumes and numbers. The same estimates and forecasts from the refining industry talk about a 0.4% availability at the pump in 2030. And a 3% in 2035, the year of the phase-out. Tras la adopción formal del reglamento, la Comisión Europea propondrá medidas concretas para la homologación de nuevos vehículos propulsados por combustibles sintéticos a partir de 2035. Steven y Kaylin, recién llegados de Seattle, recorren las calles de Madrid en un Walk and Eat Tour para degustar las famosas tapas donde las toma la gente local. Son unos de los cientos de miles de turistas extranjeros que visitarán España esta Semana Santa, que espera batir todos los récords. Ya sean unas cañas en Malasaña o una ración de jamón, los visitantes extranjeros encuentran en España, como en ningún otro sitio, algo que el COVID les negó: el contacto social. Spanish tourism is really booming this year. What we're seeing is just this kind of pent-up energy still from the pandemic, that people want to get out there and see the world. You know, they want to experience, little shops like this and have a great glass of wine and experience all that Spain has to offer. El sector del turismo y la hostelería espera superar las cifras anteriores a la pandemia, cuando 83,7 millones de extranjeros visitaron el país. Datos de la Alianza Hotelera de España revelan que las reservas para Semana Santa han crecido 20 puntos con respecto al año pasado y se espera que este verano la ocupación supere el 90%. España espera una temporada turística histórica, pese al aumento de precios que podría alcanzar el 20% este verano. Pero ahora mismo el mayor reto de las empresas del sector es encontrar trabajadores para satisfacer la demanda. Randstad, compañía experta en recursos humanos, calcula que España necesitará al menos 60.000 trabajadores adicionales en el sector del turismo y la hostelería. Empresas líderes como Amelia han lanzado campañas en redes sociales buscando talento allá donde los jóvenes se encuentran. En esta escuela de hostelería de Madrid, estos jóvenes estarán listos para unirse al mercado laboral en 2 semanas, justo a tiempo para la temporada alta. El 100% de los alumnos que salen de la escuela y que quieren trabajar, de inmediato los dejamos en un puesto laboral. Pese a la inflación y la incertidumbre económica y política a nivel global, España puede vivir la mejor temporada de su historia. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. Con motivo del centenario del nacimiento de María Callas, la Ópera Nacional de Grecia programa una serie de actos en honor de la mayor soprano del siglo XX. Y es que la contribución de la conocida como la Divina a este arte está fuera de toda duda. El homenaje se prolongará desde abril hasta diciembre de 2023 e incluye una serie de actos como una nueva producción operística y un nuevo documental sobre sus primeros años. El director artístico de la Ópera Nacional de Grecia explica que estas piezas presentarán contenido inédito de la cantante. Η αφορμή των 100 χρόνων από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας μας δίνει τη δυνατότητα να ξαναπροσδιορίσουμε το τεράστιο αυτό φαινόμενο ως φωνή, φυσικά ως προσωπικότητα, τα πράγματα τα οποία κατέθεσε, έδωσε στην ανανέωση της όπερας,
Μιλάμε για την εποχή πριν την Μαρία Κάλλας και μετά την Μαρία Κάλλας. Οπότε έχουμε την ανάγκη με αυτή την αφορμή να δείξουμε πτυχές της μουσικής της προσωπικότητας που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικές να περάσουν στη νέα γενιά, μια γενιά που δεν γνωρίζει ακριβώς την Μαρία Κάλλας. El gran acontecimiento de este homenaje será la obra Medea. Se trata de la primera gran producción de la Ópera Nacional de Grecia y contará con la colaboración de la Metropolitan Opera de Nueva York, la Canadian Opera Company y la Lyric Opera de Chicago. Hasta aquí el informativo de hoy. Les invitamos a que se suscriban para que permanezcan informados en todo momento con Euronews Hoy. Les dejamos con el No Comen del día, en el que verán las protestas en Francia que han obligado a cerrar el Museo del Louvre de París. Gracias por la buena acogida que ha tenido nuestro regreso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Attention. Perfecto. Sí, muy bien.